Bien, pues queríamos comentaros que el día 5 de junio hicimos un escrito, entregamos un escrito pidiendo que se nos diese la posibilidad de visitar los restos arqueológicos que se han encontrado en Mondragones, acompañados de técnicos cualificados que nos expliquen las labores que en estos momentos estaban llevando a cabo en estos yacimientos que se han encontrado. Esto fue el 5 de junio, recordamos que por ley en 5 días laborales se nos tiene que contestar, pues 10 días después, bueno, 9 días después para ser exacta, al viernes siguiente, el viernes pasado, no se nos había contestado, así que me acerqué directamente a la obra. Entré dentro de la obra y el responsable de obra llamó a los técnicos llamó a su jefe inmediato de la empresa y a los técnicos del ayuntamiento, y los técnicos del ayuntamiento decían que yo tenía que pedir un permiso para entrar, permiso que había pedido y no me habían respondido. Total que estuve allí dentro, pude ver, así a grosso modo, no pude entrar hasta los yacimientos, pero sí pude ver que estaba prácticamente todo en obras. Salí de allí, inmediatamente llamé a la delegada Isabel Nieto, a la delegada del ayuntamiento, y me dijo que estaba en ello, que me iba a contestar por escrito diciendo que ellos no tienen nada que ver, porque si recibimos días después, el día 17, antes de ayer, recibimos esa contestación por escrito diciendo que la obra no es propiedad del ayuntamiento y que solo tiene el derecho de superficie, así, o sea, que ha delegado el derecho de superficie en una empresa, y los restos arqueológicos pasaron a ser propiedad de manial de la Junta de Andalucía y que por tanto tenía que pedir permiso a la Junta de Andalucía. Bien, yo parto de que la gente dice la verdad y bien, bueno, pues digamos que entre comillas me conformé, si bien no entendemos que... perdonad un momentito. Si bien no entendemos que no nos hayan avisado en tiempo y forma, es decir, que ella ha ido con los representantes de la Junta de Andalucía, ha estado varias veces en esos restos, viendo esos restos, y en ningún momento a los grupos municipales, sino como responsables que somos del control de este consistorio y de velar por la ciudadanía granadina, porque nos han elegido para ello, ni más ni menos, pues en ningún momento se nos avisó de que se iban a ver estos restos que entendemos que son fundamentales para el presente, para conocer el pasado y, por qué no, para el futuro de nuestra ciudad. Bueno, pues ¿cuál es nuestra sorpresa cuando nos encontramos? Bueno, me dice también por teléfono que incluso medios de comunicación le habían pedido acceso y que les había dicho que como ella no le podía dar acceso, pues que incluso desde las instalaciones de Mondragones, desde el propio ayuntamiento, podían intentar hacer fotos de los yacimientos. ¿Cuál es mi sorpresa cuando me encuentro que nos han mentido? Que nos han mentido vilmente, cosa además bastante kafkiana, porque es que se pilla un mentiroso antes que un cojo. Resulta que a un medio de comunicación concreto, no he podido averiguar si a más, pero claro, es que está colgado todo en la web, eso es lo que suele pasar. Pues nos encontramos con fotos desde luego no se han hecho desde el aire ni a muchos metros, como podéis ver, fotos que se hacen directamente, fotos muy cercanas, incluso algunas pues de mosaicos muy cercanos, y me pongo en contacto en concreto con este medio de comunicación, veis las fotos, y me dicen que efectivamente, que la señora Isabel Nieto, que se pusieron en contacto con prensa de aquí del ayuntamiento, prensa se puso en contacto con el ayuntamiento, que les dijo que sí, el técnico del ayuntamiento de arqueología les dijo que sí que podían visitarlo, y la delegada Isabel Nieto les dijo que sí, que por supuesto que podían visitarlo, incluso se les hizo una presentación con una guía, con el arquitecto municipal, con el arquitecto de la Junta de Andalucía y con el director arqueológico de la obra. Bien, ante algo así empezamos ya a sospechar bastante, empezamos a pensar que aquí hay algo bastante raro, porque la delegada Isabel Nieto no quiere que UPyD acceda a los restos, no lo entendemos, francamente no lo entendemos. Empezamos a preguntarnos si aquí hay una cierta connivencia entre la Junta y el Ayuntamiento, un obvio oscurantismo en todo lo que ha sucedido en Mondragones.
Recordamos que cuando se encuentra algo, algún hallazgo que puede ser importante, directamente la competencia va, en este caso, a la Junta de Andalucía y, por tanto, es la Junta de Andalucía la que tiene que velar por ese patrimonio por encima de cualquier interés. En este caso, la señora Ana Gámez, delegada de Cultura, y en el momento en que se descubrieron los primeros restos, se paralizó la obra. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que prácticamente inmediatamente después se le da el visto bueno a empezar con la obra en la mitad de la parcela, cuando todavía no se sabía qué había allí. Esa fue nuestra primera sorpresa porque entendemos que para ser responsable, antes de dar el visto bueno a nada, tienes que ver exactamente qué tienes ahí. Y no se ha hecho así. Se le dio el visto bueno a la empresa para empezar en la mitad de la parcela que se había empezado a excavar y empezaron a ver que pues, tampoco había nada demasiado importante. Y entonces, si esta es la parcela entera, se le dio el visto bueno a empezar en la mitad. Hasta ahí, bueno, podría ser todo lógico, ¿no? Pero el problema es que le daban el visto bueno a empezar una mitad, pero esta mitad solo tendría sentido si se acababa. Es decir, dieron el visto bueno a una obra que sí o sí, si se ponía en marcha, tenía que terminar construyendo todo el resto. De manera que era una irresponsabilidad absoluta, entendemos. En todo caso, de haber hecho eso, se podría haber dicho, miren ustedes, no sabemos lo que vamos a encontrar aquí, entendemos que tienen prisa, bueno, pues hagan un proyecto para esta zona, pero sin tener en cuenta esta zona, y en todo caso se podría incluso ampliar el número de plantas de parking, etcétera, para que la empresa, y el desarrollo económico que esa empresa puede suponer para toda esta zona de Granada, no se vea mermada. Pero claro, tú no puedes dar el visto bueno a un proyecto que depende de este resto de parcela que no sabemos que tenemos. Eso es lo que sucedió. Se le dio el visto bueno a una obra desde Cultura, empezasen la obra como si pudiesen acabarla sin saber lo que se iba a encontrar aquí. ¿Qué pasó? Que lo que se encontró aquí era muy valioso. ¿Qué ha pasado? Que Cultura ha metido la pata hasta el Corvejón, así de claro. Que Cultura se ha precipitado, que otra vez nos preguntamos la señora Ana Gámez, de verdad, porque la señora Ana Gámez es la delegada de Cultura y Educación, ya tuvimos un problema con ella, que decía con el tema de los comedores y las empresas que le dan comida caducada a los menores, que es que había que proteger a las empresas, hagan lo que hagan. Pues se ve que este criterio lo aplica a todo, incluso por encima del patrimonio. Oiga usted, señora Gámez, ha metido la pata y mucho, porque se podría haber perfectamente desarrollado económicamente esa parte de la ciudad, con un parking, etcétera, etcétera, sabéis los proyectos que van ahí, pero teniendo en cuenta que solo puede ser en una parte de la parcela, o esperarte hasta el final, hasta ver qué hay en toda la parcela para determinar si la obra puede continuar y hasta dónde. Bien, pues ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que esa precipitación ha hecho que esta obra solo se pueda terminar realmente si se construye el resto, que en el resto hemos encontrado, como ya he dicho, unos restos muy importantes y que ya no hay dinero para pagarle a la empresa, es decir, la solución sería pues pagar a la empresa toda la inversión que ha hecho ahí, que la ha hecho porque le han dado un visto bueno que no tenían que haberle dado, no hay dinero para pagar la inversión que ya ha hecho la empresa aquí, y por tanto ahora tienen que sí o sí eliminar los restos que se han encontrado aquí. Se van a quitar algunos de ellos, se podrán exponer los mosaicos, pero todos los restos, para verlos in situ, eso se va a destruir. Y hay restos muy importantes, y además cada vez pienso que hay restos de los que no nos han hablado. Bueno, esa es otra, estamos echando de menos bastante, tanto la Junta como el Ayuntamiento de Granada no se hayan sentado ante los medios de comunicación a explicar directamente, no a que los medios de comunicación vayan a preguntarles, sino que ellas, digo ellas porque es la delegada, la señora delegada de Cultura y la señora delegada de Urbanismo, se sienten en esta mesa y cuenten qué han encontrado allí y por qué han tomado las decisiones que han tomado, si pueden explicarlo, que creo que no. Encontramos en Internet varios artículos acerca de que se tendría que haber conservado directamente estos restos, aunque ya digo que hoy por hoy es imposible. Bien, el director arqueológico de la obra dice textualmente: en el fondo de la parcela encontramos los restos de la parte urbana, una vivienda que estaba articulada en torno a un jardín. Era una cosa muy singular. Habla en pasado. Esto fue en mayo. Habla en pasado. Eso se ha destruido. Estamos empezando a pensar que aquí se han destruido vestigios importantes de los que no han informado y que se han callado.
sino que me expliquen por qué habla en pasado de una cosa muy singular y no explica más. Estamos empezando a pensar que los criterios mercantilistas es lo que ha primado aquí, pero además desde la irracionalidad, porque efectivamente se podría perfectamente haber llevado a cabo dicho parking, las instalaciones deportivas, incluso el centro comercial, el supermercado que iba allí, pero con cabeza, haciéndolo en la parte en la que parece ser que no había prácticamente restos y que sí tiene sentido que se construya, y no ahora sí o sí teniendo que destruir todo lo que es un tesoro para Granada. Los arqueólogos lo han dicho claramente, es el primer vestigio romano que nos encontramos del siglo I, una villa de romana entera, no una parte, y además en muy buen estado, y podríamos tener otro núcleo en Granada, otro sitio que visitar, otra forma, porque en Granada se vincula a todo lo árabe, a toda nuestra historia árabe, pero tenemos una historia que precede al asentamiento árabe, que prácticamente desconocemos, que gracias a estos hallazgos podíamos conocer un poco más y se han destruido en su gran mayoría, y ya no va a quedar otra que destruirlo por esta irracionalidad, estas formas de hacer y deshacer, en concreto de la Junta de Andalucía, de la señora Ana Gámez, y auspiciada por el Ayuntamiento de Granada. Hemos solicitado de nuevo por escrito el informe arqueológico, que prácticamente está ya terminado, por lo que tenemos entendido. Pedimos además que se publicite, porque es un informe que hemos pagado todas y todos, y se trata ni más ni menos de saber qué es lo que había ahí, y creemos que debe de ser público, y que expliquen públicamente, como ya he dicho, la Junta y el Ayuntamiento por qué han procedido como han procedido y qué es lo que se ha encontrado allí, que lo expliquen directamente a la ciudadanía. Y bueno, y también hemos pedido por escrito que nos diga este ayuntamiento qué va a hacer con las parcelas de Muvisa que hay colindantes a todos estos terrenos, y que, según los arqueólogos, es muy posible que también contengan restos arqueológicos de esta época romana, del siglo I. Así que estamos esperando contestación, tanto de la Junta de Andalucía como del Ayuntamiento de Granada. Y personalmente, como además ha sido esta misma mañana cuando hemos podido corroborar que efectivamente a los medios de comunicación sí se les ha dejado entrar, y la señora Isabel Nieto me mintió, pues voy a hablar directamente con ella por teléfono, al margen de lo que quiera decir los medios de comunicación, para ver qué explicación da a algo que entiendo que es absolutamente inadmisible, y es que entre compañeras se mienta de esta manera y se pierde. Vamos, he perdido la confianza en ella, francamente. Me parecía una persona sensata, siempre me he fiado de ella, siempre la he llamado sin ningún problema para preguntarle sobre cualquier duda o asunto sobre temas urbanísticos, y desde luego hoy por hoy ya no me puedo fiar de su palabra.